Vamos a hablar acerca de lo que realmente nos dice las Escrituras en el capítulo 24 de Mateo, y justamente la temática que vamos a estar abordando hoy es: no sabes, ¿qué dice ahí? Repítanlo conmigo. No sabes a qué hora. Dígalo fuerte. Si me pueden apagar las luces un poquito para que la gente vea mejor la pantalla, mejor, yo les voy a agradecer. Aquí tengo demasiada luz. Entonces, no sabéis a qué hora ha de venir. ¿A qué se refiere? Evidentemente se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo importante para nosotros es entender que en el capítulo 24 de Mateo realmente no solamente tenemos enseñanza con relación a la segunda venida de Jesucristo, sino que también tenemos cuando hablo de la segunda venida estoy hablando en forma visible, corporal, sino que también en el libro de Mateo 24 y 25 el Señor está enseñando a su iglesia acerca de la esperanza viva que cada uno tiene. Pablo llama a esto la esperanza bendita, la esperanza bendita. O sea, vamos a comenzar a leer el verso número 42 del capítulo de Mateo 24, y el Señor está hablando aquí. O sea, ¿por qué razón vamos a estar hablando acerca de este tema, que es un tema revelador y profético? Y lo vamos a desglosar, porque realmente lo que tenemos que entender que en esta hora necesitamos estar preparados. Y vamos a demostrarlo por la Biblia, que hay dos formas realmente de prepararnos responsablemente, conforme nos va a enseñar la palabra del Señor en esta noche. Muy bien, dice las Escrituras en el verso 42, voy a leer los dos primeros textos bíblicos, aunque el concepto del desglose de la palabra que vamos a reflexionar, vamos a abarcar desde el verso número 42 hasta el verso número 50. Y nos dice el primer texto bíblico: velad pues, porque no sabéis. Aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Verso número 43 sigue diciendo: pero sabed esto, que si el padre, dice claramente, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Esos textos bíblicos están allí justamente en lo que estamos hablando. Tenemos aquí, pero sabed, y vamos a comenzar con este texto, el 42 y el 43. Jesucristo nos ha ordenado que estemos listos para ese día en el que Él volverá a levantar a los creyentes, a la iglesia, hacia los cielos, antes de que la ira de Dios venga sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar esta enseñanza escatológica establecida y dada por Jesucristo, es que realmente el Señor nos muestra que Él ordena, de hecho, Él exige que seamos hallados fiel. Si tú y yo debemos estar listos para ese día, lo debemos a un compromiso que asumimos delante de la presencia de Dios, y lo que Dios nos está mostrando es que seamos hallados realmente fiel, hallado fiel. Diga conmigo, fiel. Por lo tanto, si eres el tipo de persona que dice, bueno, hay muchas personas que estando en la misma iglesia están diciendo y pensando eso en diferentes congregaciones a nivel general. Bueno, creo que, por lo tanto, si esa persona encaja dentro de lo que voy a explicar, pues sencillamente trate de reflexionar
y de corregir y enmendar esa equivocación, ese error. Pero si eres el tipo de persona que dice, bueno, los últimos días es un tema que realmente a mí no me interesa, ¿por qué no me habla mejor de cómo prosperar, de cómo tener más dinero, de cómo alcanzar mi sueño, de cómo alcanzar la escalera del éxito? Es decir, otros temas que realmente son más interesantes. Eso es lo que mucha gente piensa. Y creo que al final muchos dicen, porque al final al cabo, ¿de qué me interesa a mí los últimos tiempos? Y al final de cuentas todo termina bien. Así que no voy a estudiar sobre los últimos días. Hay gente que tú comienzas a enseñarle la palabra profética de una forma desglosada y amplia y comienzan a sentirse inquietos, se comienzan a sentir cierta aspereza porque no le interesa ese tema, y entonces muchos inclusive llegan a pensar, no buscaré en las Escrituras lo que Dios dijo o reveló a los profetas del Antiguo Testamento o a los apóstoles que escribieron como Pedro, Pablo, Santiago y Juan en las epístolas. Por lo tanto, simplemente hay muchas personas que dicen, esperaré y creeré que al fin y al cabo todo saldrá bien. Si esa es la actitud de muchas personas, tú serás finalmente serás engañado por el enemigo. Porque cuando nosotros tenemos un amplio conocimiento de los tiempos que vivimos, desde una perspectiva bíblica y profética, Satanás no nos podrá engañar. Pero si de lo contrario desconocemos y no tenemos un conocimiento desarrollado en la sabiduría y entendimiento de Dios, el enemigo finalmente podrá engañar a las personas. Y realmente no serás hallado en la mejor condición. Cuando Jesús venga para reunir o para levantar o para llevar a su iglesia, de los cuales Él nos redimió por medio del poder de su sangre derramada. Eso lo tenemos muy claro. Por eso que tenemos que prestar suma atención a lo que Jesús dijo, a lo que el Señor va a mostrarnos en estos textos que estaremos desarrollando. ¿Por qué? Porque realmente esto es muy importante. Y esta información, que más que información es conocimiento, para lograr un entendimiento claro en Dios y en su palabra, tenemos que entender de una forma especial que aquí nos habla de gente fiel, pero también nos habla de gente infiel. Nos habla de gente sabia, pero también nos habla de gente insensata. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo eso, lo que debemos de reconocer en estos días actuales, ante lo que estamos viviendo y experimentando, es que si eres sabio, seguramente que tú amarás al Señor de todo tu corazón, porque eso es un principio de sabiduría. El sabio ama al Señor y seguramente que tú lo amas, por eso estás en esta noche aquí. Y seguramente tú estás anhelando de que Él se revele a tu vida de manera clara y poderosa. Si quiere realmente ser hallado en la condición que le agrade no a los hombres, sino en la condición que le agrade solamente a Él, guardando en primer lugar un vivo, claro y evidente testimonio de que deberías realmente obedecer cada instante de tu vida al Señor. Ahora, haciendo las cosas que tú haces diariamente, lo que nosotros debemos de entender cuando queremos agradarle a Él es realmente hacer lo que hacemos, pero que siempre le traiga honor y gloria. Entonces, lo importante es que entonces tomaremos en serio lo que dice el pasaje del capítulo 24 de Mateo. Ahora entonces mira esto. Primero el Señor nos da una advertencia diciendo de una forma clara en Mateo, y dice esto de que velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este es el primer punto. ¿Por qué tenemos que velar? Voy a desglosar lo que significa la palabra velar y por qué la Biblia habla de velar. Pero entonces ahora
entramos en el verso número 43, no sin antes leer lo que también dice en Marcos capítulo 13, el verso número 35, donde dice las escrituras en este hermoso texto el Señor, diciendo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Velad pues, porque no sabréis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. O sea, cuando nosotros leemos este texto que el Señor pronunció y habló, y leemos también los textos que estamos meditando en esta noche de Mateo 24, ambos se están refiriendo no a la segunda venida visible de Jesús a la tierra, sino al movimiento del glorioso arrebatamiento de la iglesia, repito, donde Pablo habla que es una esperanza bendita. Ahora, Jesús en estos pasajes no habló de su venida, ni tampoco en esta parte no habló acerca de que debemos de estar preparados para que tú y yo comencemos a hacer ciertas predicciones y cálculos acerca de cuándo sería, sino para advertirnos que debemos de estar preparados. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas personas hoy en día que pierden el tiempo haciendo cálculos temáticos para demarcar y considerar día, hora, momento exacto cuando eso se va a producir. Es todo lo contrario lo que el Señor nos está revelando. Cuando Él nos da el entendimiento y la sabiduría para conocer realmente la hora que estamos viviendo, es para que estemos preparados. Porque hay muchas personas que hacen cálculos temáticos acerca de cómo o cuándo o en qué momento va a acontecer ciertos indicativos o ciertos movimientos proféticos, pero son personas que no son llevados a una búsqueda, a una consagración, a una dedicación en la presencia del Señor. Sin embargo, lo que el Señor nos revela en este pasaje es que Él anhela, Él desea que estemos preparados. La pregunta en esta noche, los que están aquí, los que me están escuchando en cualquier lugar, la pregunta es: ¿estás listo? La única manera de estarlo, en primer lugar, partimos en lo que hemos dicho al principio, la única manera de estar listos, preparados, es tener una actitud de obedeciendo a Dios en todo, cada día, cada momento, cada instante. Jesús nos dice que mientras esperamos su venida, me estoy refiriendo ahora a no su segunda, sino al arrebatamiento, cuidemos realmente del pueblo. Es decir, en primer lugar, en este pasaje he notado que como pastor o como ministro yo tengo una gran responsabilidad. Una responsabilidad que un día tendré que dar cuenta a Dios si lo hice o no lo hice bien. Si realmente realicé la misión, el trabajo, la responsabilidad que Él ha delegado sobre mi vida. Entonces, ¿cuál es esa responsabilidad? Y la responsabilidad lo vamos a ver en los textos que vamos a seguir leyendo, que cuidemos a su pueblo. Que cuidemos a su pueblo, que enseñemos a su pueblo, que le demos a comer al pueblo lo que viene de arriba y no lo que se produce simplemente en la emoción, el sentimiento de la naturaleza humana. La única manera de nosotros ser conscientes es entender que debemos de ser responsables y nos ocupemos, evidentemente, vuelvo a repetir y enfatizar, y nos ocupemos responsablemente en fidelidad y sometimiento a su voluntad perfecta. Esta es la mejor manera de prepararse para el regreso de Cristo en gloria, tanto el que ministra como el que escucha, tanto el que sirve como los que sirven en la casa, sean estos líderes, ancianos, en el ministerio que están desarrollando, diáconos, diaconisa, en diferentes áreas, maestros de escuela dominical, los que alaban, los que adoran al Señor. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito, un diseño por la cual estamos llevando a cabo y estamos desarrollando, pero al fin y al cabo la responsabilidad en común de cada uno de nosotros en forma individual es
prepararnos para el regreso de Cristo en gloria. Jesús enseñó intensamente lo que significa estar listo para su regreso. Él lo enseñó y lo vamos a ver. Y cómo vivir, la manera correcta, cómo vivir el modelo de vida cristiana hasta que Él venga. No como yo quiera, sino como Él lo ha preparado de antemano, como Él lo ha delineado, como Él lo ha trazado a través de las enseñanzas de su palabra. Entonces la Biblia nos enseña que cada persona, esto es interesante lo que vamos a notar en este pasaje, nos da énfasis el Señor y nos muestra en este pasaje y nos enseña de una forma muy clara que cada persona es responsable de su propia condición espiritual. Yo puedo, y perdone que use la palabra yo, simplemente estoy diciendo, puedo traerle la palabra, le puedo enseñar, puedo cuidar, puedo orientar y puedo realmente plasmar en la vida de ustedes mediante la gracia, el poder del Espíritu Santo, enseñanzas que lo van a llevar a ustedes a una inquietud, a un deseo, a un anhelo de estar siempre fiel, obedeciendo a Dios, pero preparados para el encuentro de su venida. Ahora, sin embargo, yo no puedo hacer lo que acabo de mencionar. Cuando usted escucha la palabra, como la está escuchando en esta noche, usted tiene dos alternativas: o lo cree y lo practica, lo obedece y camina según el modelo de la revelación de la palabra profética, o sencillamente usted pasa inadvertido sin darle mayor interés a lo que está escuchando. Entonces, esto es lo que estoy resaltando, nos enseña que cada persona es responsable de su propia condición espiritual. Cuando estés en la presencia del Señor, tú no vas a decir, el pastor es el responsable de la condición como yo me encuentro, ni tampoco excusarte detrás de un familiar cercano tuyo, ni siquiera decir, Señor, yo no he hecho esto porque el que estaba a mi lado no me ayudó nunca. Recuerde, el hecho de nuestro desarrollo, de nuestra búsqueda, de nuestra responsabilidad en cuanto a nuestra condición espiritual es una decisión personal. ¿Estamos de acuerdo en eso? El esposo nos salva a la esposa nos salva al esposo, los padres nos salvan a los hijos nos salvan a los padres. Cada uno somos responsables en la presencia del Señor. Nos muestra entonces la necesidad de usar bien lo que Dios nos ha confiado. Muchas veces la gente te da un consejo, escuche bien, y atienda bien esto que voy a decir. Muchas veces hay gente que te da un consejo y puede que tengan las mejores de las intenciones al darte ese consejo, pero el consejo puede ser útil o puede no ser útil. El consejo de esa persona que te da, entiende bien, puede ser útil como no puede ser útil, ya que existen consejos que están basados en una perspectiva incorrecta y humana, sin tener la mínima intención de un principio divino de conocimiento, de sabiduría de parte de Dios, que puede realmente fortalecernos y ser efectivo a la hora de aconsejar a nadie, a la hora de aconsejar a una persona. Por lo tanto, no podemos aconsejar a personas si simplemente queremos darle un consejo basado en nuestra propia opinión, porque puede realmente nosotros podemos plasmar en la vida de esa persona una perspectiva incorrecta o un conocimiento humano, frívolo y pasajero. ¿Estamos entendiendo? Entonces es importante que cuando nosotros abrimos nuestra boca para dar un consejo a una persona, en la iglesia o fuera de la iglesia, tengamos el conocimiento profundo de lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Por eso nos dice esto mucho, que cuando nosotros vamos a abrir nuestra boca, dice el Señor, yo voy a llenar tu boca, lo que vas a tener que decir en ese momento. Piensan muchos que, bueno, no necesito estudiar, ni atender, ni comprender lo que está pasando, ni lo que va a pasar, porque al fin y al cabo el Señor me promete que Él va a llenar mi boca en el momento que realmente yo me enfrente a una situación difícil. No, la va a llenar de acuerdo al conocimiento que tú tengas acerca de Él y de su palabra revelada.
Si tú estás vacío de la palabra, tú no podrás hablar, porque no vendrá nada a tu recuerdo, a tu mente, a tu memoria. No vendrá nada. Es decir, es lo mismo cuando comenzamos a predicar o cuando comenzamos a orar. De repente comenzamos a orar y comienzan a fluir los textos bíblicos y nosotros comenzamos a orar, y de repente hay textos que tú pensabas que ya se habían escapado o que se habían borrado de tu mente, y no, están ahí. Porque tú lo has leído, porque tú lo has repetido, porque tú los has aprendido y porque tú has experimentado la verdad de esos textos bíblicos. Entonces, es interesante esto. Quizás no conozcan, quizás lo que deberían, pero aquí no se habla de cualquier persona cuando estamos hablando acerca del consejo. Estamos hablando del Hijo de Dios Jesús. Se habla de aquel que es el soberano por sobre todas las cosas. Diga, soberano por encima de todas las cosas. Ahora, debemos de entender que nada ocurre sin su permiso. Nada ocurre sin su permiso. Ahora, volviendo al texto 43. ¿Qué nos dice el texto 43? Al inicio dice, pero sepan esto. Así dice, lo dice también la Biblia que usted tiene. Dice, pero sabed esto. En otra versión dice, pero sepan esto. O sea, sepan esto, y cuando Jesús te dice que debes saber algo, es importante. Por eso he dicho que hay muchas clases de consejo, pero el consejo que prevalece es el consejo que nos da el Señor a través de su propia palabra. Entonces vuelvo a repetir, debemos entender esto. Él te dice, debes saber algo, debes saber esto que te voy a plasmar, que te voy a decir, que te voy a comunicar. Y es importante que determines en tu vida de escucharlo solo a Él para estar preparado y estar listo cuando Él regrese. Presta mucha atención, que tú eres un creyente, que crees que es importante lo que el Señor te va a decir. ¿Decimos amén o no? Decimos amén. Entonces el Señor, cuando comienza, dice, mira, lo que les voy a enseñar ahora, lo que les voy a comunicar, necesito que lo sepan. Es de prioridad, es de un principio muy determinante para que ustedes estén preparados, para que estén listos cuando yo venga a buscarlos. Y entonces el Señor, después de llamar la atención, en algunos otros casos, recuerdan cuando Jesús hablaba y dice, de cierto te digo. En otras versiones dice, de verdad te digo. Entonces, ¿qué quería el Señor hacer cuando en este caso, sabed esto, o sepan esto, o de cierto os digo, o de verdad los digo? Nos llama la atención. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere comunicar? Aquí va lo primero. Pero sabed esto, que si el padre de familia, diga conmigo, padre de familia. Esto se refiere al padre de la familia. En otras versiones también se refiere a un líder de un hogar, o a un administrador, o a una persona que tiene la responsabilidad. Cualquiera de esas personas encaja dentro de esa expresión que el Señor dijo, que si el padre de familia. O sea, nos está hablando aquí una persona que tiene un grado de responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere dar a conocer? Que lo que tiene que saber el padre de familia, que lo tiene que saber el administrador de los bienes del Señor, o que lo tiene que saber el que está a cargo de una casa o de un hogar, o lo tiene que saber el líder o los líderes que están pastoreando, ministrando y enseñando en una iglesia. ¿Qué es lo que tienen que saber? Entonces dice claramente, y aquí es la responsabilidad de que Él nos dice de esta manera siguiente: supiese, si el padre de familia, repito la otra persona, supiese a qué hora ha de venir, supiese a qué hora ha de venir. Diga conmigo, supiese a qué hora de venir. Entonces aquí el Señor nos está hablando, y lo vamos a observar. El texto lo hemos leído también para que entendamos la razón de lo que estoy citando aquí en el libro de Marcos.
Entonces el Señor ahora está hablando y dice lo siguiente. Está hablando acerca de una vigilia nocturna. Digo y pregunto, cuando usted está en el día, durante el día, moviéndose de un lugar a otro, está en su casa de ahora, ¿usted tiene preocupación de velar o de cuidar que no pase algo raro? ¿O simplemente la misma luz de la claridad del día a usted le evita asumir esa responsabilidad? ¿Cuándo usted tiene que tener más cuidado de que entre el ladrón a su casa? ¿De día o de noche? Respondan. ¿De día o de noche? Entonces el Señor aquí está hablando, dice, si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir. Entonces aquí el Señor está hablando acerca de la vigilia de la noche. Lo que recién hemos leído en el libro de Marcos. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Es decir, hay 4 estaciones de vigilia en que puede venir en cualquier ese tiempo. Entonces, específicamente en una hora determinada, una hora de la noche. Tradicionalmente existen 4 periodos de vigilia, ya lo hemos mencionado y cómo se llama. Ahora, entienda bien, la primera vigilia, según la enseñanza bíblica, la primera vigilia es el anochecer, o sea, de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia es la vigilia de la medianoche, o sea, de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia es la vigilia conocida como la vigilia del canto del gallo. Y esta es de las 12 a las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia de la noche es el amanecer, que sería de las 3 a las 6 del amanecer, a las 6 de la mañana. Es decir, cada noche se divide en 4 vigilias nocturnas. Y dice aquí que si el amo de la casa o el padre de familia supiera a qué hora ha de venir durante la noche, si viene durante la noche, velaría y no dejaría entrar a nadie. Entonces, ¿en qué tiempo de la vigilia de la noche el ladrón vendría? Es decir, no es que Jesús sea un ladrón porque él va a venir a buscar lo que le pertenece a él, sino que la figura de colocar en este pasaje el ejemplo de un ladrón significa en la manera sorpresiva. El ladrón no te dice cuándo va a venir a robar a tu casa. Él aparece inesperadamente en el momento que tú menos lo puedas quizás estar pensando. Es decir, y por regla general, lo repito, siempre ocurre esto. Los incidentes de robo, de asalto, por regla general se dan en la noche, en la oscuridad. Ahora también es comparado que cuando el Señor habla acerca de la noche, también tiene que verse con la condición que el mundo viviría. Noche de oscuridad y de tiniebla. La noche está avanzada, dice en otra parte las Escrituras. La noche está avanzada. Ahora, ¿en qué tiempo de la vigilia de la noche, un ejemplo dado, el ladrón vendría? ¿Qué haría entonces? Entonces el padre de familia, el administrador, el amo de la casa, entonces ¿qué es lo que está haciendo? Va a velar y no permitirá que su casa fuese en ningún momento violentada. Por esa razón de estar velando, él, si tiene que amanecerse realmente sin dormir, lo va a hacer, porque está queriendo defender o queriendo estar preparado para poder realmente no tener esa sorpresa. Entonces su casa puede ser violentada, así que debe estar velando. Y cuando dice la Biblia debe estar velando, nos está hablando en diferentes periodos de la vigilia de la noche. De hecho, Jesús dijo eso a los propios discípulos en reiteradas ocasiones, de manera muy diferente. Algunas veces le dicen: presten atención. Jesús le dijo a sus discípulos: vigilen, observen, manténganse en alerta, estén velando y orando. Aún en el momento antes de ir a la cruz,
el Señor le dijo a su discípulo: velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. ¿Y cuándo vinieron a apresar a Jesús? ¿Fue durante el día que estaba el sol resplandeciente, o fue realmente en la noche? Una y otra vez tenemos esa instrucción que el Señor nos ha dado a través de su ministerio en la tierra, que no debemos vivir ingenuamente nuestras vidas. No podemos vivir ingenuamente nuestra vida como aquellos que desconocen los días que vivimos o el tiempo en que estamos realmente confrontando. Sin pensar con respecto a estos eventos de los últimos días, de lo cual siempre en esta casa se ha enseñado y se ha predicado. Y específicamente cuando Jesús regrese para reunir y llevarse a su iglesia, es esta palabra la que nosotros tenemos que tener apercibido en nuestra mente para vivir listos y preparados. Ahora, ¿qué significa la palabra vigilia? Desde una perspectiva no natural, sino de una perspectiva bíblica y escritural. Lo primero que significa es sacrificar horas de sueño o trabajo para dedicarlo a la oración. Jesús, de manera continua y constantemente, Él enseñó a sus discípulos, lo hacía siempre, la necesidad de velar. Diga conmigo, velar. Para que no fueran vencidos. ¿Por qué? Por el pecado. Eso es lo que recién he comentado. Velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Jesús siempre decía que deberíamos estar alerta en la noche para la llegada del Señor, que sería pronto y que está cada vez más próximo. El permanecer velando es permanecer despierto. Y de eso vamos a estar hablando ampliamente el día domingo. Pero permanecer velando significa una actitud de estar despierto. Estamos hablando espiritualmente, en alerta al mensaje que Dios tiene preparado para nosotros y lo que el Espíritu nos va a seguir revelando y nos va a seguir mostrando en la profundidad de su propia palabra para este tiempo profético. Es importante entonces el poder mantenernos despiertos, no solamente físicamente, sino hablando también espiritualmente, para recibir con los brazos abiertos al Señor y experimentar el lugar que nos corresponde en el reino de los cielos. Nuestro lugar no es tierra, nuestro lugar es cielo en primer lugar, es eternidad en los cielos. O sea, estamos en una posición de ser responsables, vigilantes en las áreas que Dios tiene para entregarnos. Dice que cuando el Señor y Rey de Reyes nos traslade a la eternidad, así lo dice la Biblia. Por otra parte, tenemos que comprender y tenemos realmente que mantenernos despiertos, pero también siendo usados para despertar a otros. ¿Me está entendiendo? No solamente tenemos que permanecer despiertos. Si yo veo a un hermano o una hermana que espiritualmente está en un descenso espiritual y que está realmente perdiendo esa pasión, esa búsqueda, esa entrega, ese deseo de amar, de servir al Señor, yo tengo que acercarme a mi hermano, a mi hermana en la fe y decirle: hermano, hermana, ¿qué te está pasando? Como tengo que acercarme a muchas personas. Porque algunas veces decimos, aunque nuestra condición espiritual es algo personal, algo individual, pero el Señor nos ha puesto para que podamos cuidar al pueblo. Esta responsabilidad tiene el pastor, la tiene la pastora, lo tienen los ancianos, los diáconos, los que sirven en la casa del Señor, los tienen todo. Si tú estás viendo a una persona que espiritualmente se ha aflojado y que ha perdido esa conexión con Dios y que ha perdido esa conexión espiritual, tú no puedes decir: bueno, no me interesa, yo estoy despierto, soy diferente. No, es que cuando tú te mantienes despierto, enseguida te vas a dar cuenta cuando algunos comienzan a cabecear espiritualmente e intentan dormirse. Y tú entonces te vas a acercar, porque como un hombre o una mujer despierto o despierta, vas a hablar a otros para que otros también se mantengan despiertos. Hoy no podemos tener, y esto realmente lo va a notar,
en lo que vamos a predicar el domingo. ¿Para qué tenemos que estar despiertos? Para que crean en el amor infinito de nuestro Dios, en todos los planes de amor que tiene para cada vida que se ha rendido por completo a Él. Es maravilloso. Ahora, esto también incluye la promesa, diga conmigo, la promesa de la vida eterna. ¿Que nos ha hecho quién? ¿El hombre o lo ha hecho Dios? Nos ha hecho, esa promesa nos la ha dado Dios, llevándonos a un lugar donde no existan y donde no van a existir ni la tristeza, ni tampoco el dolor, pero todo será alegría, felicidad, gozo, porque al final somos hijos de nuestro Creador y Él nos prometió y creemos a esa palabra que es ciertamente amén. Ahora, las revelaciones de la Biblia han sido muy claras, sobre todo donde se nos especifica que en algún momento habrá multitudes de personas que no estarán preparadas ni listas para irse en el momento del arrebatamiento, en el momento que tendrían que haber estado listos. Entonces Jesús vendrá a buscar a quienes en Él confiaron. Jesús vendrá a buscar a quienes cumplieron su palabra. Y Jesús vendrá a buscar a aquellos que siguieron realmente el estilo de vida que Él ha ordenado, no el estilo del mundo que me ha modelado. El estilo de vida es lo que el Señor me modela a través de su palabra. Según la Biblia, Él te ha hablado y me ha hablado a ti y a mí cómo deberíamos actuar y qué es lo que realmente el Señor le agrada de tu vida y lo que el Señor le agrada de mi vida. Tenemos que estar realmente cada vez y cada momento examinándonos. Tú te das cuenta cuando todos ustedes, la mayoría han pasado por esa experiencia, pero especialmente la esposa que cuando era novia y se puso el vestido, mire, no sé cuántas veces se miró al espejo estando con vestido de novia para tratar que el novio no encontrara ninguna falla, ningún error, ningún detalle, ninguna mancha, ninguna arruga. ¿Sí o no? ¿Fue así Rubén? ¿Sí o no? ¿Fue así Juan Carlos? ¿Fue así Orlando? Claro. Estamos entendiendo que justamente cuando la novia está preparada, el novio está observando cuál es su condición. Y esto lo podemos parafrasear en el sentido espiritual. Entonces el Señor nos muestra cómo debemos de actuar y cómo realmente caminar en agrado a Él. Es evidente que tienes que estar en un estado de alerta. Iglesia, tenemos que estar en un estado de alerta a la venida, o sea, al arrebatamiento. Me refiero a la primera parte de eso, a la venida de nuestro Señor. Por esto la importancia de conocer qué significa la palabra o expresión velad. Entonces debemos de estar atentos sabiendo que la respuesta a esa pregunta no es difícil. Debe estar atento a todas las cosas que ya te ha venido el Señor enseñando en esta casa y lo tienes que seguir atesorando y meditando y reflexionando. O sea, Jesús en esta oportunidad le está hablando a sus discípulos sobre lo que específicamente ellos experimentarían y le está especificando de una forma amplia y explícita justamente los últimos días que los discípulos del futuro, no en el momento que Jesús lo dijo, los discípulos del futuro experimentarían. Entonces, dice el Señor, estén atentos a estas cosas. Estén atentos. Eso es lo que debemos de esperar. En los indicadores, la señal profética, lo que se está moviendo, anunciado, no solo por los profetas, sino en este caso y en esta expresión bíblica, por el mismo Señor Jesucristo, que Jesús enseñó y revela lo que iba a ocurrir cuando Él estaría próximo. Por eso no es multiplicar, no es sumar y restar, sino que Él nos ha dado ciertos indicativos proféticos que nos está diciendo que nos acercamos a ese momento inminente que podría ser como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué es lo que reveló el Señor? En el capítulo 24, al principio, del 1 hasta el verso
prácticamente que hemos leído. ¿Qué es lo que reveló? Él reveló que ocurrirían guerras, rumores de guerra, grupos étnicos levantándose contra otros grupos étnicos, nación contra nación, hambrunas, en plural lo pone, terremotos, pestilencia, en plural, es decir, muchas enfermedades que escaparían del control de la humanidad. Todo esto genera una gran inestabilidad mundial. Díganme ustedes si no estamos viendo estos indicativos proféticos hoy, sí o no. Diga si no está siendo develado estas profecías de una forma intensa. Un volcán en la Palma, allí en España, hace 3 semanas, creo, ¿no? Un mes que erupcionó y está largando lava y está haciendo desaparecer prácticamente la isla. O sea, el Señor nos habló de eso, pero la intensidad con que estas secuencias e indicativos proféticos se iban a producir serían acelerados, incrementados de una forma alarmante. Entonces dice el Señor, debes de velar. De nuevo, en la mitad del verso número 43, atento. Porque si el padre de la casa supiera, estaría vigilando, no permitiría que su casa fuese violentada bajo ninguna circunstancia. Por tanto, también vosotros, el verso, ahora pasamos a contemplar el verso número 44. El verso número 44. Esto ya lo hemos dicho. El verso número 44 que nos dice de una forma clara, nos dice el verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados. Por tanto, también vosotros, ¿a quién le está diciendo eso? ¿A quién le está diciendo eso? En ese momento se lo estaba diciendo a su discípulo. Pero en estos momentos nos lo está diciendo a través de la revelación del Espíritu Santo, que nos da luz para entender esta porción bíblica. Por tanto, también vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es interesante esto. Algunas veces lo hemos leído, pero lo hemos pasado de largo. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No me estoy refiriendo a segunda venida visible de Cristo en gloria, donde todo ojo le verá. No, están llamando la atención a sus discípulos, que son los seguidores, que eran los que iban a comenzar a desarrollar el mensaje para desarrollar la iglesia. Entonces nos dice a nosotros como iglesia amada, lo dijo en ese tiempo, nos dice a nosotros, porque tienen que estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, cada pequeño ruido de alarma, cada pequeño indicativo, grande o pequeño profético que se oye, la persona que está velando para que no entre, cada movimiento o golpe en la puerta, luego puede que alguien en la ventana quizás, es decir, cuando tú estás vigilando que nada pasa, puedes sentir golpe en la puerta o en la ventana o quizás en la parte de atrás. Pero lo que nos está diciendo este relato bíblico profético del Señor es que a la manera que nos va a llevar el Señor en esta revelación es que debemos de estar alerta con los ojos, los oídos y todo nuestro ser dispuesto a no ser sorprendido y a no quedarnos. Es decir, no podemos, tenemos que estar en alerta. Ya que está a su lado, tienes que estar en alerta. Con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos y todo tu ser totalmente dispuesto. Así que deberíamos estar nosotros con respecto, así en esta condición, con respecto a su venida, o sea, vigilante, como si supiéramos. Tenemos que estar vigilante con nuestros oídos, con nuestros ojos, con nuestro ser, velar en todo momento y estar vigilante en la alerta, como si supiéramos que Cristo viene esta noche. Gracias por la amén de 1 o 2. Como si supiéramos que Cristo viene esta noche. Ahora, más que una alternativa o una opción, cuando estamos leyendo estos textos bíblicos, especialmente el verso número 44, que dice, estad preparado porque el Hijo del Hombre vendrá. Dice, está preparado. La palabra está preparado es una opción, es una elección, es una decisión o es un mandamiento que el Señor nos habla y nos dice, tienen que hacerlo.
¿Cómo usted lo considera? Es un mandato, es un mandamiento, es una regla de oro que el Señor establece ahí para la iglesia. Una vez más, podemos decir entonces que esto es un mandamiento, no es opcional, no es una sugerencia que dice ustedes estén listos. Entonces te pregunto, ¿estás listos? Tú y cada uno de los que estamos escuchando esta palabra, ¿estamos listos? Cuando se refiere realmente a estos tiempos difíciles, iglesia, habla, como he dicho hace un momento, de guerra, rumores de guerra, hambrunas, terremotos, pestilencia. Mas ¿sabe qué otra cosa revela Jesús en esto? Pregunto, ¿sabe que aparte de todos estos movimientos y señales proféticas, también el Señor revela algo más que lo pasamos desapercibido? ¿Qué usted puede notar? ¿Qué faltaría ahí? ¿En qué podemos detenernos? En todo lo que hemos hablado, pero algo que no lo he mencionado todavía. Y ahí está, justamente ahí está, escrito en esa expresión bíblica. Él revela que vendrán un tiempo de intensa persecución contra aquellos que proclamen el nombre de Jesús. ¿Vamos a esperar eso o ya lo estamos viendo en gran parte del mundo? Dígame, lo estamos viendo en gran parte del mundo. Aquellos que hablen y hagan lo que le agrada a Él, los que pertenecen a una relación de pacto con Dios, por medio de esa relación de Jesús, estas personas serán perseguidas. Eso lo dijo Jesús. Esto es tener la plena convicción, tú y yo, mientras estamos desarrollando esta temática, que somos parte de esa iglesia triunfante y victoriosa, pero que tengamos la revelación de comprender el privilegio que tenemos de testificar en medio de cualquier situación de Jesús, acerca de Jesús. Tenemos un privilegio de testificar en cualquier situación, soportar y manifestar, aleluya, y manifestar nuestra fe a otros, porque estamos realmente entendiendo que Él supera todo lo que el mundo puede ofrecernos. Así que te hago otra pregunta. ¿Estás listo? Vuelvo a repetir, ¿estás preparado? La única manera de estarlo, hay varias cosas. La única manera de estarlo es estudiando la palabra de Dios. Es estudiando la palabra con ruegos y pedirle a Dios que nos prepare y que nos dé la sabiduría, que nos dé la visión, que nos dé la fuerza, que nos dé realmente la fortaleza, que nos dé el fervor, para que cuando vengan las dificultades podamos testificar de un modo que le agrade a Él, sin importar lo que diga la gente. Y sabe, una de las cosas más interesantes es que mientras estamos hablando acerca de este tema, hay tanta gente en la iglesia que realmente está cabizbaja y no le dice a nadie acerca de lo que Jesús representa para ellos. Por eso dice el Señor: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, estén listos, porque la hora en la que el Hijo del Hombre vendrá, ustedes no lo saben. ¿Sí o no? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? No lo saben. O sea, estén listos, porque Él vendrá, pero ustedes no lo saben. ¿A qué hora? ¿A qué momento? Esta no es la palabra normal para saber algo en el original griego. El saber no es la palabra normal. Hay varias palabras en griego para la parte saber. Una de esas palabras es oída. Ni tampoco es la palabra también griega que es ginosko, que significa también para saber. Esto es muy diferente. Cuando el Señor habla acerca de que no sabemos el momento que Él vendrá, significa realmente, y se refiere a uno que depende de su propio conocimiento, de su propia perspectiva o entendimiento para determinar algo incorrecto, pero no por una revelación directa de parte de Dios. Lo que nos dice es esto: cuando se trata del regreso de Jesús,
No estamos hablando en esta oportunidad, lo repito porque es importante entenderlo, estamos hablando de la segunda, sino sobre nuestra esperanza de gloria, el arrebatamiento. Lo que dice esto, según el propio punto de vista de muchos creyentes, es que Jesús vendrá en un momento que no parece correcto. Hay muchos que están haciendo. Lo dijeron, el 88 viene, en el 2000 viene, el 2005, el 2010. Entonces, pareciera como que el Señor va a venir en el momento correcto de las personas que lo están pensando. Pero la Biblia dice claramente el punto de vista de muchos creyentes, aunque entendieron esto en una forma errónea y equívoca. Jesús vendrá en un momento, según muchos creyentes, en un momento que parece no correcto, que no tiene sentido, que no es correcto. Esa es la perspectiva de muchos miles y miles de creyentes. Entendamos esto. Para poder estar listo debemos tener su perspectiva divina, no la de los hombres, no de las falsas enseñanzas erróneas. Tenemos que entender esto. A lo que los profetas hablaron, a lo que el Señor nos está indicando, a lo que menciona en este capítulo, dice la Biblia, el Hijo del Hombre viene, pero vendrá en un momento que no nos parecía el momento correcto para Él venir. Entienda bien. Por eso que es de suma importancia esto que resalta, más hablaré realmente de esto en particular en forma detallada el domingo, que vamos a ver en la parábola de las 10 vírgenes, y vamos a desglosar y vamos a entender muchas cosas que no habíamos entendido, aunque la hayamos leído muchas veces. Lo que nos sorprende allí, o lo que sorprende a las vírgenes, es una ilustración de la iglesia. No es que Jesús haya llegado temprano, sino que Él se demora. ¿Y qué pasó? Que por cuanto Él se demora en venir, entonces, simplemente un aperitivo de introducción, todas cabecearon y todas se durmieron. Es decir, se retrasó, según la perspectiva de estas mujeres. Pensaban que ya habría tenido que regresar, que ya debería haber venido a tomarla, pero estaban equivocadas. Lo sorprendente, lo que nos dice la Biblia, fue que su demora, realmente, vayamos de regreso a lo que estamos en este texto, es lo que nos dice justamente su demora, es lo que nos dice el texto siguiente. Y esto, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dice, ¿quién es el siervo fiel? ¿Quién es la sierva fiel? ¿Sabe cuál es nuestra esperanza y sabe cuál es nuestra seguridad? Que cada uno puede decir y demostrar que Dios esté de acuerdo y entender que yo puedo en mi foro interno, en mi convicción interior, en mi ser interior, puedo reconocer que soy fiel y que Él me da su gracia para ser sabio. Esto es una virtud. Es una virtud de saber entender. ¿Sabes que tú eres fiel? ¿Sabes que tú eres sabio? Esto es algo interesante. Eso debería ser el objetivo, o sea, la meta para ser alcanzada por cada uno de nosotros y por la iglesia en nuestros tiempos. Los que están escuchando este mensaje en esta noche, no solo ustedes, sino los que están escuchando en diferentes maneras. Esto es lo que deberíamos anhelar cada uno. Eso es por lo que deberíamos estar orando. Señor, ayúdame a ser ese siervo fiel. Por lo que deberíamos de estar orando. Ayúdame, Señor, a ser ese siervo fiel que habla en esta palabra. Por eso debemos seguir estudiando para ser hallados fieles. En ese momento, cuando los cielos se abran y el Señor descienda, aleluya, con poder y majestad en una gran nube.
Si cuando Jesús con la voz resuene la voz del shofar o resuene la trompeta de Dios, aleluya, es cuando Él se dispone a reunir a toda la congregación, a toda la iglesia, a todos los creyentes verdaderos y fieles, quien son parte de la iglesia, quien Él mismo viene a buscar. Pero viene a buscar hombres y mujeres que se han reconocido como siervos y siervas fieles. Él viene a buscar que Él nos diga a ti y a mí que somos esos siervos y esas siervas fieles y sabios, o sabios, que pudimos mantenernos hasta el momento que Él determinó llevarnos a la eternidad. La pregunta es, ¿cómo te puedes convertir en eso, en un siervo, en una sierva fiel? ¿Cómo puedes hacer de eso la realidad del futuro de tu vida y de la eternidad con Dios? Nadie que no es fiel puede ser parte de esta esperanza bendita. Lo dice bien el verso número 45. Por lo tanto, ¿quién es el siervo fiel y sabio? Aquel a quien su Señor, aleluya, le pueda ver prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Aquí hay un cambio comparando los primeros versos 42, 43 con el 45. Y lo que estamos observando, que el cambio es que mientras allá se hablaba del padre de familia, del administrador, del amo que tiene que estar cuidando para una santa preparación, ahora aquí en este texto maravilloso nos está mencionando la palabra de que Él nos considera siervos. Cuando tú reconoces que eres siervo, es porque estás reconociendo que Él es tu Señor. Nadie es un siervo o una sierva fiel si no reconoce que Él es nuestro Señor. Esto indica la instrucción, que tiene implicaciones poderosas espirituales y que lo señala a Él como el Señor. ¿Por qué hay siervo? Porque Él es el Señor. Observa lo que dice: ¿quién es ese siervo fiel y prudente, el cual su Señor lo coloca sobre? Lo coloca. ¿Quién lo coloca? El Señor. Hay gente que dice: ¿y por qué el pastor no me separa? ¿O por qué el pastor no me da esto? ¿O por qué? No, porque la Biblia dice claramente que el hecho de tú convertirte en siervo es una elección divina. Por tu fidelidad, por tu amor y por tu preparación espiritual. Entonces, a medida que te vas desarrollando, vas entendiendo de una forma clara que tú estás sujeto no a la instrucción de los hombres, sino a la instrucción. Y la instrucción que Dios quiere impartir sobre la iglesia tiene implicaciones espirituales que lo señalan a Él como el Señor. Observa en lo que dice: ¿quién es ese siervo fiel? ¿Quién es ese siervo fiel? ¿Quién es ese siervo prudente? En otra versión dice ser siervo sabio. ¿Quién? Que lo coloca sobre, o le entrega una posición de autoridad sobre todo. Observe en lo que dice sobre todo, lo que tiene sobre todas sus posiciones. ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál es tu expectativa en las cosas del Señor? No dejes que la indiferencia del 20 y del 21 te vaya haciendo a ti realmente detenerte o perder realmente la expectativa por las cosas espirituales. Esto es la implicación que nos da cada uno de nosotros, nos da a su siervo. Ya esta es la palabra que nos está diciendo de una forma clara. Ya no es ahora el padre de familia, ahora a quien le está hablando el Señor directamente es al siervo o a la sierva. Pero literalmente, si analizamos con cuidado ese texto, claramente en original griego dice: sobre sus siervos Él va a delegar autoridad. Entonces la escritura dice: ¿quién es ese siervo sabio y fiel? A quien su Señor colocará sobre sus posesiones y sobre sus sirvientes para que les dé el alimento a su tiempo. Quiere decir que el Señor te hace a ti siervo, ¿ok?
para que puedas cuidar de otro, es decir, para que puedas ayudar a otros que todavía no tienen la madurez que tú estás teniendo. Siervo sabio, siervo fiel. Dice que Él nos pondrá sobre un nivel de autoridad. Mira lo que dice el verso 29. Perdón, el verso número 46. Dice el verso 46: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo, ¿cómo? Le halle haciendo así. Bienaventurado, bendito es aquel siervo. Y ahora nos dice cómo convertirnos en ese siervo fiel y en ese siervo sabio que resulta necesario que seamos cada uno de nosotros. ¿Cuáles son la expectativa para un siervo, hombre o mujer, que sea fiel? Y esto nos lo está diciendo en el verso 46. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Es decir, lo que el Señor ha delegado y ha colocado en tus manos, tú no lo puedes tirar y abandonar. Tú lo tienes que cuidar, lo tienes que atesorar, lo tienes que amar. Tienes que cuidar los dones, tienes que cuidar los talentos. Hoy en día podemos ver una condición deplorable en la vida espiritual o en la condición de muchos creyentes. Hoy le sirvo al Señor, ya no le sirvo. ¿Cuántas personas con el debacle de esta condición tan realmente confusa en los 2 últimos años, porque ya terminamos este año, prácticamente han soltado sus responsabilidades espirituales, como pensando que el soltar las responsabilidades espirituales es cuestión de mi decisión? No, entiende bien que aquí hay una maravillosa revelación. Bienaventurado que el siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, haciendo así. Es decir, que lo que has comenzado lo tienes que mantener hasta el final. Entonces, luego de que ese Señor, ese amo, por supuesta, aleluya, condición de lo que el Señor está enseñando y la referencia que el Señor nos está dando, realmente dice que lo va a poner sobre sus posiciones, le va a dar recurso, aprenderá realmente lo que el Señor le está diciendo mientras está impartiendo esta palabra. Lo que aprendemos en esto: aquellos que son fieles y sabios, buenos mayordomos, buenos administradores, como creo que la hermana Mercedes dijo hace poco acerca de eso, buenos mayordomos, buenos administradores, leales a la voluntad de su Señor, asignará, dice el Señor, a tales personas sobre mucho. Así que mientras, escuche bien, mientras esto, de acuerdo a lo que nos está revelando este texto, mientras más fiel y sabio seas al demostrar tu compromiso con los propósitos de Dios, más autoridad tendrás en el reino milenial que el Señor establecerá en la tierra. ¿Tú no te das cuenta de eso? ¿No te das cuenta que eso es una palabra profética? Porque Él lo pondrá, dice que Él pondrá a sus siervos que fueron fieles, que demostraron el compromiso, que se mantuvieron en su propósito. Les va a dar autoridad, pero también los va a poner, aleluya, responsable de cuidar posesiones y bienes que le pertenecen al Señor, porque al fin y al cabo todo le pertenece al Señor y a quien Él quiera se lo da. Pero recuerda esto: cuando seas más fiel, cuando seas más obediente, cuando seas más dispuesto, realmente tú vas a tener la bendición de que Él te va a poner en posición de autoridad. Hay algo que nunca había escuchado, algo que nunca quizás había meditado. Por ejemplo, un predicador dijo que había una iglesia ortodoxa en una parte de Europa que estaba enseñando que el reino de Dios viene, y cuando el reino de Dios se establezca en la tierra por 1000 años de justicia y paz con Cristo, entonces la iglesia quedará en el cielo. Escuche, esto lo están enseñando inclusive muchas personas, que cuando el Señor establezca su reino milenial en la tierra, entonces la iglesia se quedará en el cielo y Cristo vendrá y establecerá su reino de justicia y paz. Durante el tiempo
que Él establezca 1000 años, la iglesia está en el cielo. Mientras Jesús gobierna sobre ese reino natural, visible en Jerusalén. Y esto es realmente un error garrafal. Esto es una falsa enseñanza. Esto es una doctrina de error. En ninguna parte de la Biblia aparece tales aberraciones doctrinales. ¿Has leído en verdad de lo que dice la Biblia? Dice que donde Él está, nosotros estaremos siempre con Él. Así dice la Biblia. Donde Él está, si Él está en el cielo, vamos para el cielo. Y si está en la tierra, cumplir, aleluya, un orden profético de 1000 años, vamos con Él a la tierra. Es decir, así cuando Él nos tome consigo, estaremos con Él para siempre. Y donde Él está, su iglesia está. Y si soy parte de la iglesia, fiel y verdaderamente fiel y comprometido, donde Él está, voy a estar. Porque soy parte de la iglesia. Esto es una bendición. Esto significa entonces que si alguien muere hoy en la fe, a pesar de que su cuerpo se va a descomponer en un proceso natural bajo tierra, lo que quiero que entienda es que en el momento que una persona parte de esta tierra, su alma está presente en la presencia del Señor. Y siempre estará presente de allí. Pero a la hora del arrebatamiento, recibirá un nuevo cuerpo. Y aquellos que estén vivos al momento del arrebatamiento serán transformados y recibirán nuevos cuerpos. Y los que estuvieron en su sepulcro serán despertados de su sueño con un nuevo cuerpo. Y todos nos reuniremos con el Señor en el aire. Dice literalmente las escrituras, Pedro y Tesalonicenses nos dice, y todos nos reuniremos con el Señor en el aire para estar con Él para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre y por siempre. No habrá más separación. ¿Cómo puede haber este tipo de enseñanza cuando la escritura es clara? Cuando la Biblia nos habla de una forma extraordinaria. En la medida que nos mostremos sabios, nos mostremos fieles, hagamos lo que nos ordena hacer con el fin de ser salvos, porque realmente tú y yo somos salvos. Somos salvos. ¿Cuánto creemos que tenemos salvación? ¿Sí o no? Tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Si tú no estás seguro de tu salvación, algo está funcionando mal. O te has dormido o has perdido realmente el horizonte. O sea, lo que nosotros tenemos que entender, somos fieles al Señor. No con el fin de encontrar favor, sino porque ya hemos encontrado su favor. Y no somos fieles para alcanzar salvación porque ya somos salvos. Sino que la experiencia de la salvación y la experiencia del compromiso me da a mí un estado de fidelidad solamente a Él. Como consecuencia, el resultado de tu salvación y mi salvación es nuestra fidelidad a Dios. Y bendito es el siervo, bienaventurado es el siervo que después de que venga su Señor le encuentre haciendo así. Y dice, este es un texto tremendo, voy a terminar. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Este es Dios hablando, no es el hombre. Por eso que amo esta palabra, anhelo cada vez más escudriñarla y la amo más, con más pasión, porque tengo una expectación que cuanto más la leo, hay cosas que yo no había entendido y el Señor va mostrando y el Señor va revelando, y miramos aquí y estudiamos acá, indagamos aquí y comenzamos, aleluya, escritura con escritura, a compararla, y nuestra expansión de entendimiento y sabiduría según el don de la gracia del Espíritu Santo se nos es, aleluya, revelado. Por lo tanto, no te canses de ser un, aleluya, fiel estudiante de la Biblia, porque a más conocimiento Él te pondrá sobre posiciones más altas. Es decir, no es que Él haga elección, dice sé fiel, sé fiel, sé fiel. Entonces es Dios el que dice que cuando tú eres fiel en lo poco, en lo mucho Él te pondrá, ¿sí o no? Cuando tú eres fiel en lo poco, en lo mucho Él te pondrá. Es Dios hablando, dándonos la revelación que necesitamos tener si somos fieles, si somos sabios, si somos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado hacer.
El diseño que Él nos ha entregado es un diseño perfecto. Sobre todas sus posesiones, sobre todo, Él le pondrá, te pondrá y me pondrá. Yo alabo al Señor en esta hora. Porque entender que donde Él está, yo estoy. Donde Él va, voy a estar. Donde Él, aleluya, desciende, voy a descender. Y donde Él me lleva para levantarme, también me voy a levantar. Tú y yo tenemos esa promesa. Somos gente de pacto establecido por Dios a través de la redención del Calvario. El diseño es perfecto. Lo que sucede es que muchas veces no apreciamos en la medida que debemos de apreciar la bondad y la grandeza de nuestro Dios. Sí, cuando digo todo, quiero decir que somos fieles y sabios, recibiremos lo que Dios ha dispuesto para nosotros, y es lo que dice aquí en esta palabra. Primero la parte, Él dice que el siervo fiel y sabio, ¿qué hace? Él trata apropiadamente a sus consiervos. Y al hacer eso, cuando el Señor regrese, lo encuentra haciendo así. Así, Él lo asigna y nos asignó sobre todo lo que Él tiene. Y esta es su promesa para todos y cada uno de nosotros. Todavía tenemos el verso 48, el verso 49, el verso 50. Lo que vamos a hacer, que el viernes próximo vamos a desgranar todavía el verso 48, 49 y 50. No quiero continuarlo el domingo, porque el domingo vamos a estar hablando acerca de realmente este tema que es muy importante, y este es el tema, y ya ahora sí terminamos. Vamos a hablar de este tema, que lo puse ahí para anunciarle, y es el tema siguiente. Gloria al Señor. ¿Está ardiendo tu lámpara? Está ardiendo tu lámpara, así que el día domingo vengamos aquí para, si está apagada, encenderla. En esta iglesia queremos gente con la lámpara encendida. No vamos a permitir que nadie esté con la lámpara apagada. Queremos que todos estén con sus lámparas encendidas. Y vamos a ver realmente lo que el Señor nos enseñó en la parábola de las 10 vírgenes. Ponte de pie. Espero que hayas aprendido algo y que aprecies cada vez más la palabra del Señor en tu vida y entiendas que es la bendición más grande que tenemos, el poder conocer la palabra de Dios en la forma como nos está revelando. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Dile: Señor, yo te doy gracias en este día maravilloso, en la oportunidad que me das en esta noche de poder escuchar esta tu palabra y de poder apreciar lo que tú me revelas y lo que tú me muestras, para entender y para discernir los tiempos actuales que estamos viendo sobre este mundo. Señor amado, estamos expectante a todo aquello que tú nos has prometido, expectante a todo aquello que tú nos has revelado. Y sabemos, Señor, que delante de tu presencia no existe nada imposible. Lo hemos creído, lo seguimos creyendo y lo seguiremos creyendo cada momento y cada instante. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser fieles, a estar listos, a estar preparados, a estar apercibidos, Señor, a estar, Señor amado, alineado con el propósito y el diseño de tu voluntad divina. En el nombre de Jesús de Nazaret, habla con el Señor un momento, habla con Él. Dile: Señor, yo necesito desarrollar mi vida y mi condición espiritual. Yo necesito crecer, necesito madurar, necesito estar despierto, porque no puedo tener ni siquiera un momento de pensar que puedo dormir espiritualmente, porque los días finales son los días que estamos viendo en este momento actual. Señor, estamos conscientes de tu palabra
y tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Tu palabra es vida, tu palabra, Señor, siempre será vida para nuestro ser. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, que tú te glorifiques en esta hora. Glorifícate, Padre. Glorifícate no solamente sobre cada uno de tus hijos e hijas que estamos aquí reunidos en tu casa, Señor amado, que has determinado para que honremos y adoremos tu nombre, sino, Señor amado, imparte esta palabra en las personas que están en las casas, en los hogares, en los lugares, Señor amado, más distantes quizás de donde estamos ubicados en esta noche, pero están escuchando esta palabra. Te pido, Señor, que una unción poderosa del Espíritu Santo descienda en estos tiempos, aleluya, para que el derramamiento más grande de poder, de unción, de búsqueda, de clamor, de intercesión, Señor, pueda ser manifestado en la plenitud que tu palabra lo ha establecido. Porque cuando tú vengas, Señor amado, tú quieres hallar a tus siervos, a tus siervas, a tus hijos, a tus hijas, fieles, 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 fieles a ti, fieles a lo que tú, Señor, nos has revelado. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que reprendemos, Señor, la pereza espiritual. Reprendemos, Señor amado, aleluya, la indiferencia espiritual. Reprendemos, Señor, la soñolencia espiritual. Reprendemos, Señor, el sueño espiritual en que muchos están siendo llevados hacia un adormecimiento en que quizás pueden despertar si no esperan demasiado tarde, o quizás no tengan la oportunidad de despertar de sus sueños equivocados y erróneos, Señor. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que en esta noche, Padre, danos el entendimiento. Háblanos por medio de sueño, de revelación, de voz profética. Háblanos por visiones, háblanos de una forma, de otra, por voz audible. Pero háblanos, Señor, cada momento, cada instante, porque estamos en una etapa en donde tu iglesia será, aleluya, llevada a un nivel de mayor, aleluya, madurez espiritual, de mayor sensibilidad espiritual, de mayor conocimiento. Porque tú nos hablas que tenemos que ser siervos fieles, sabios, prudentes, sabios, no con la sabiduría que el mundo cree que es, sino con la sabiduría que se produce al conocer la palabra revelada. Ayúdanos a amar. Ayúdanos a amar lo que tú has depositado en nuestra vida. Que nuestro semblante no decaiga, que nuestro semblante sea, Señor amado, fuerte. Que nos levantemos sobre nuestros pies y que marchemos sin retroceder y sin detenernos. Señor amado, te pido que tú nos sigas hablando, que tú nos sigas revelando el misterio profundo aleluya, las revelaciones profundas de tu propia palabra. Haznos, Señor, susceptibles, sensitivos a tu voz, sensitivos a tu visión. Nuestros ojos espirituales se abran, nuestros oídos naturales se abran para oír la voz tuya. En un tiempo de tanta necesidad como lo que el mundo está experimentando, pero un tiempo donde tantos creyentes han dejado la expectación de la gloria por el adormecimiento y por, Señor amado, sencillamente detenerse en ese estado de expectación a lo espiritual, a lo divino, a lo que procede y a lo que emana de tu misma presencia. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven sanando, ven liberando, ven rompiendo cadenas. Pero, Señor, en esta noche, que cada uno pueda pelear
por la condición espiritual de su propia vida. Señor, porque esto es lo fundamental, esto es lo prioritario. El tener, Señor, la capacidad de saber que somos responsables de nuestro desarrollo espiritual en forma individual. Que no podemos acusar a otros. ¿Por qué no me desarrollo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no alcanzo? ¿Por qué no entiendo? Porque es nuestro nivel de dependencia y de entrega a ti. Glorifícate, Señor. Yo quiero que ponga su mano allí en su cabeza y dile: Señor, yo me pongo de acuerdo con tu siervo en esta noche. Me pongo de acuerdo con lo que estamos orando. Y te pido, Señor, que mi mente sea completamente renovada en el conocimiento de la palabra. Que tú me des la capacidad para que mi mente pueda ser renovada en un mayor nivel de revelación. Que lo que tú me estás hablando y lo que tú me vas a seguir hablando en esta próxima temporada, que lo que tú me vas a seguir hablando en estos próximos días, semanas, pueda, Señor amado, entenderlo, pueda no solamente entenderlo, lo pueda, Señor, atesorar, lo pueda guardar, pueda meditar en esta palabra. Caminar en una forma diligente y fiel a ti. Señor, todo pensamiento que quiera venir a oscurecer mi mente, todo pensamiento de duda, de negatividad, de incredulidad, de incertidumbre, de pensamientos incorrectos, sea completamente arrancado de mi mente. Dame una mente fresca, una mente renovada, una mente que esté, aleluya, conforme al diseño en que tú me has creado. Que todo ataque exterior, que todo ataque espiritual o que todo ataque del ambiente que nos rodea no pueda afectar nuestra mente, no puede afectar nuestros pensamientos correctos. Señor, ayúdanos a ser fuertes para poder entender lo que tú deseas comunicarnos. Señor, ayuda a percibir, a discernir y a poder entender y comprender la profundidad de la revelación en la que tú vas a seguir comunicándonos y el que tú nos vas a seguir hablando. Uriamande basetu sherekenda. Iramande beseyo dorobo she arabasaya. Y ramando que vetere beshenda, porque a un mayor nivel de conocimiento, de revelación, de sabiduría, Señor amado, podemos ser esos siervos que tú anhelas que seamos fieles. Sí, fieles siempre a ti. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Por Cristo Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien honramos, adoramos por siempre y para siempre. Señor, llévanos en la bendición de tu gloria, en la bendición de tu presencia, en la bendición de tu cubierta, de tu amparo y de tu fortaleza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.